Un hombre peligroso. Capítulo 9. Cuéntame de ti. En la tarde del día siguiente, Candy estaba tan harta de su forzoso encierro con el hombre más guapo que había visto en su vida, como seguramente lo estaba Terry, de hallarse enjaulado con ella. Sin poder dejar los límites del dormitorio o del gabinete, mientras Albert y sus hombres recorrían Londres en busca de información sobre la persona que deseaba matarla y sintiéndose más sano cada hora que pasaba, Terry estaba tan excitado como un enorme tigre dentro de una pequeña jaula. Les gruñía a todos y miraba con enojo a Candy, hacia quien era obvio que sentía una ira particular cada vez que salía del gabinete. Candy, por su parte, lamentaba haber discutido con él y le habría pedido disculpas si él le hubiera dado la menor oportunidad, cosa que no hizo. Su arranque de abatimiento no pasaba inadvertido para Albert o Susana, pero como no sabían nada de lo ocurrido entre Terry y la joven condesa, atribuían enteramente su mal humor a la visita del médico y juraban no llamar otra vez al señor Cooper a menos que vieran a Terry moribundo. Como consecuencia del mal genio de Terry y de su propia culpa por aumentarlo, Candy estaba más nerviosa que un pajarillo junto a las fauces de un gato. Cada vez que Terry salía del gabinete, cosa que hacía con frecuencia, Candy le miraba con ojos dilatados y cautelosos, o si él la miraba ceñudo, ella evitaba escrupulosamente mirarle. De uno u otro modo, las acciones de Candy parecían enfurecerle. Daba la impresión de que Terry estaba esperando a que ella comentara el hecho de que, desde la disputa entre ambos, llevaba puesta una camisa decentemente abrochada y unos pantalones cada vez que entraba a su dormitorio. A juzgar por las miradas que lanzaba, Candy pensaba que la estaba desafiando a que hiciese algún comentario. Prudentemente, ella se contuvo. Cuando Granchester entró en la habitación de Candy por cuarta vez en una hora, la joven, que había estado tratando de leer el libro durante esa misma hora, le lanzó una mirada de descontento y suspiró fuertemente. Terry la miró a los ojos por primera vez en el día. Candy, ya totalmente enfadada también, se negó a retroceder. Por un momento, ninguno de los dos cedió ni un milímetro. Luego, una sonrisa renuente asomó en los labios de Terry. Candy, decidida a no dejarse engatusar, abandonando el mal talante al que él la había reducido, al final le miró alzando las cejas con todo el altivo desdén que consiguió expresar. La sonrisa de Terry se ensanchó. Ella apretó los dientes y aspiró audiblemente por la nariz. Granchester lanzó una carcajada. Bien sabía Candy que él se estaba divirtiendo a su costa. Su talante, habitualmente sereno, se acaloró todavía más. Dígame, condesa, ¿por qué la desagrado ahora? Míreme, totalmente vestido, hasta con botas. Me alegro de que me haya divertida, señor Granchester. Bien vale la pena si sirviese para endulzar su talante. Por mi parte, estoy tratando de leer y continuaré haciéndolo si usted no me molesta. Oiga, puede llamarme Terry. Es más, deseo que lo haga, pues yo tengo la intención de llamarla Candy, al menos cuando se comporte bien. Cuando no lo haga, tendré que llamarla condesa. Terry sonrió ampliamente al ver que sus bromas hacían destellar los ojos de la joven. Se detuvo al pie de la cama. Sus ojos la miraron relucientes, allí apoyada en un montón de almohadas. Al ver que esos ojos recorrían su cuerpo, Candy agarró el cuello de su chaqueta de cama.
Aún decidida a no renunciar al mal humor que él había logrado provocar en ella, descubrió que ya no podía seguir ignorándole. Alzó los ojos y le observó con evidente desagrado. «Y yo deseo que vuelva usted a su habitación. No estoy habituada a que los caballeros entren y salgan de mi dormitorio», agregó, lanzándole una mirada desdeñosa. Terry arqueó una ceja antes de responder. «Vamos, condesa, no sea tan altanera. Seamos amigos. Ya que debemos soportarnos por ahora, tratemos de sacar el mejor partido de la situación». «Eso es del todo imposible», replicó Candy, apretando los dientes. En lugar de encolerizarse por la obstinación de la mujer, Terry se sentó en el borde de la cama, sonriéndola cautivadoramente. «Estoy aburrido», se quejó. «Deje de lado ese maldito libro. Para empezar, dígame, ¿cómo llegó a casarse con Ligan, ese tipo tan presuntuoso?» «No dudo de que Susana subirá pronto a verle. Si desea hablar, hable con ella. Yo estoy tratando de leer y deseo que se abstenga de usar un lenguaje incorrecto en mi presencia». «Ciertamente, hablar no es lo mejor que hacemos Susana y yo juntos». «¿De veras?», replicó fríamente Candy, tomando su libro. «Lo que mejor hacemos juntos, Susana y yo, no puedo hacerlo adecuadamente con sus grandes orejas, escuchando en la habitación contigua», dijo él traviesamente. Y, para su furia, Candy sintió que se ruborizaba. Ella sabía que Terry se había propuesto escandalizarla, y estaba casi tan furiosa consigo misma por dejar que la enojara, como lo estaba con él por su deliberado acoso. «Su mal gusto al hacer ese comentario es terrible», resopló la joven con una voz helada, y volvió de nuevo la mirada hacia su libro. De manera inesperada, Terry le arrebató el libro, sosteniéndolo fuera de su alcance, cuando Candy trataba de recuperarlo. «Señor Granchester». Perdida ya toda paciencia con él, Candy tendió una mano, reclamando el libro. «Terry», corrigió él. Sus ojos se reían de ella como demonios regocijados. «Si quieres recuperar tu libro, Candy, deberás decir, por favor, Terry». «Ya puede esperar a que el infierno se congele, por lo que me importa ese libro», murmuró Candy, cuyos ojos lanzaban chispas de furia, porque no se le ocurría ninguna palabra lo bastante mala como para aniquilar al enloquecedor sujeto. «Me parece que voy a tener que enseñarla a insultar, condesa», dijo Terry con suavidad. En ese momento, justo cuando Candy pensaba que no podía aguantar más, él la devolvió el libro tranquilamente. Candy lo aceptó, luego hundió en él la nariz. Terry se estiró cómodamente en el borde de la cama, apoyando la cabeza en una mano mientras la observaba leer. Claro que, con él recostado en el borde de la cama, Candy no pudo entender ni una sola palabra de lo que leía. «¿Me haría el favor de marcharse?», dijo al fin con aspereza, lanzándole una mirada de puro aburrimiento. Terry la sonrió entonces con una sonrisa hechicera que, muy en contra de la voluntad de Candy, amenazaba con derretirla a los huesos. «Hábleme», insistió él. Luego, como ella mantenía su mal gesto, aunque la suponía un gran esfuerzo ante esa sonrisa tan cautivadora, él añadió con suavidad: «Por favor». «¿Sobre qué?», suspiró ella, admitiendo su derrota, y le miró apoyando la cabeza en las almohadas. A decir verdad, prefería hablar con él antes que leer. Terence Granchester era infinitamente más interesante que la novela. «Cuénteme, ¿cómo llegó a casarse con Ligan?», repitió él, acomodándose mejor. Después de instalarse, quedó tendido de espaldas en el pie de la cama, las manos cómodamente entrelazadas en la nuca y sus piernas fuertes y largas extendiéndose por el otro lado del colchón.
Sus ojos estaban puestos en dirección a la mujer y parecían estudiar su rostro. Candy sabía que debía corregir su postura, pero no lo hizo. Ante la cercanía de él, un extraño estremecimiento la traspasó. Tal proximidad con un hombre que no era su marido era escandalosa, por supuesto, pero por otra parte, toda la situación en la cual se encontraba desde que Terry Granchester la rescatara era escandalosa. Hacía ya más de 2 semanas que Terry dormía en el gabinete de la habitación de ella. Se paseaba por su cuarto más o menos vestido. La veía más semidesnuda de lo que cualquier otra persona, salvo su doncella, la había visto desde que era una niña. Y ahora se recostaba en el extremo de su lecho para una cómoda charla. Si alguna vez se llegaba a saber esto, su reputación quedaría irreparablemente arruinada. También el simple hecho de haber pasado 2 semanas en un burdel la arruinaría con tanta certeza como cualquier otra cosa. Candy se tranquilizó y se permitió disfrutar, aunque no sin cierta culpa, del auténtico placer de la compañía del lobo. «¿Y bien?», insistió Terry cuando ella no respondió de inmediato. Candy negó ligeramente con la cabeza antes de responder. «No es muy interesante», le advirtió. «Cuéntemelo, de todos modos». De forma distraída se apartó de la cara un mechón díscolo de cabello. «Los terrenos de Neil lindan con las posesiones de mi padre. Mi familia conoce a la suya desde hace años. Cuando tuve edad para casarme, Neil pidió mi mano. Mi padre aceptó y nos casamos. Y eso es todo». Terry se mostró escéptico. «¿Por qué estaría dispuesto tu padre a dejar que te casaras con un presuntuoso? Discúlpame. En este caso no debo llamar a las cosas por su nombre. Con un hombre como Ligan. Tengo entendido que ya había estado casado antes y es mayor que tú». «Como he dicho, mi padre conoce a la familia de Neil desde hace años. Cuando murió su primera esposa, Neil quedó desolado. Poco después de eso, mi padre se casó por segunda vez. Y Hilda Leticia, mi madrastra, quedó encinta muy pronto». «Eso no explica por qué tu padre te casó con Ligan». Candy suspiró. «Para ser sincera, creo que mi padre aceptó la petición de Neil para sacarme de su casa. Leticia nunca ocultó que mi presencia la molestaba». «¿Por qué habría de molestarla tu presencia? Eres una de las personas menos ofensivas que he conocido». «Vaya, gracias, señor, creo», le sonrió Candy. «Pero, ya ves, me parezco a mi madre». Ciertamente, a Leticia le resultaba penoso ver día a día un duplicado de su predecesora. «Así que tu padre se deshizo de ti por ella». «No fue exactamente así. Tampoco a mí me gustaba convivir con Leticia». «¿No estabas enamorada de Ligan?». Candy sacudió la cabeza y sonrió con cierta ironía. «Era un vecino, pero no le conocía en absoluto. Es un hombre atractivo, de eso me di cuenta, pero era bastante mayor que yo y más experimentado. A decir verdad, yo le tenía miedo y supliqué a mi padre que anulara la boda. Pero Leticia estaba por dar a luz y él se negó». «¿Qué padre más cariñoso tienes?». Fue un murmullo disgustado, pero Candy lo escuchó. «Nunca le había visto con mucha frecuencia, ni siquiera cuando vivía mi madre. Solo he visto a mi padre 2 veces desde mi boda. Él ha estado ocupado en otras cosas». Sí, ya veo», repuso Terry con voz torva. Sus ojos azules se entrecerraron al encontrarse con los de ella y ver ese tenue oscurecimiento de las brillantes esmeraldas. «Háblame entonces de estar casada. ¿Es tan malo como preveías? Por lo que he visto, de Ligan debe ser un pésimo marido para una muchachita como tú». «Oh, no. No quiero que pienses que Neil ha sido duro conmigo».
Casi todo el año está en Londres, pero cuando viene a Silverley es muy cortés conmigo. Por eso no puedo creer que contrate a alguien para matarme. No me odia, ni nada parecido, ¿sabes? Me trata con el respeto debido a su esposa. Terry la dirigió una mirada burlona. Sin embargo, se abstuvo de hacer ningún comentario. En cambio, preguntó: ¿habéis tenido hijos? Candy sacudió la cabeza. Terry se abstuvo también de comentar eso, para alivio de la joven. Háblame de Silverley. ¿Vives allí? Candy aceptó ansiosamente ese inofensivo cambio de tema en la conversación. Sí, y es un lugar hermoso. ¿Venías de allí cuando fuiste secuestrada? Ella asintió con la cabeza. ¿Quiénes sabían que ibas de viaje? Siempre viajas a Londres en esta época del año. Al verla sacudir la cabeza, Terry frunció el ceño. Es cierto, se me había olvidado que dijiste que nunca habías estado antes en Londres. Entonces, ¿a qué se debió tu decisión de venir? Neil me envió una carta pidiéndome que me reuniera con él. Yo estaba muy excitada. Deseaba conocer Londres, la torre, los animales salvajes del zoológico, el teatro, la ópera y... Se interrumpió, riéndose de su propio entusiasmo. ¿Tu marido nunca te había traído a Londres? Quiso simplemente que te reunieras con él y tú, casualmente, fuiste secuestrada en tu ruta. ¿No te parece extraño?, preguntó Grantchester en un tono brusco por la incredulidad. Candy le miró dignamente. Verás, existen las coincidencias. Terry lanzó un resoplido y luego, al cabo de un momento, dijo: ¿Quién más estaba enterado de tu viaje? No lo sé, no era un secreto. Supongo que mis criados pueden haber comentado en el pueblo, o tal vez los de Neil en Londres, que deben haber estado esperándome. Pueden habérselo dicho a alguien. Podrían haberlo hecho, imagino. Sin embargo, Terry no parecía nada convencido. Candy suspiró antes de continuar. ¿Estás decidido a pensar que Neil contrató a esos hombres para que me secuestraran y me mataran, verdad? Sin embargo, yo creo que te equivocas. Nuestra unión no fue por amor, es cierto, pero él no tiene ninguna razón para querer mi muerte. Quizás tu dinero, sugirió Terry. Candy sacudió la cabeza. Mi padre le pagó una dote enorme cuando se casó conmigo. No puedo creer que tuviera algo más que ganar si yo muriese. ¿Por qué diablos le defiendes?, preguntó Terry, mirándola con curiosidad. Después de todo, es mi marido, aunque tal vez mi matrimonio no sea lo que yo habría deseado. Es un matrimonio válido ante Dios y los hombres. Nobles sentimientos, se burló Terry. Sin embargo, sinceros, insistió con toda calma Candy. Y hasta ahora, tú no me has dicho nada que me convenzca de que Neil conspira para asesinarme. Solo porque vestía de luto y dijo a una de las muchachas de Susana que era viudo, no prueba que él mismo haya planeado mi muerte. Tan solo quiere decir que me cree muerta. Muy bien podría haber una buena razón para ello, así como también podría haberla para que deseara que me reuniese con él en Londres. Hasta que no sepamos lo que hay, no puedo condenarle en mis pensamientos con pruebas tan escasas. ¿Qué esposa más leal eres? Candy le sostuvo la mirada con firmeza. Si dejaras de burlarte y pensaras, verías que es mucho más probable que los granujas que me secuestraron escucharan simplemente, a través de habladurías de algún criado, que yo iba a viajar a Londres. Supieron que era hija de un marqués. Verás, mi padre es muy rico y esposa de un conde. Luego, cuando se pagó el rescate, los secuestradores decidieron por su cuenta deshacerse de la prueba. Es decir, yo. Admítelo, esta versión es mucho más verosímil que tu afirmación de que mi marido, sin ningún motivo en concreto, pagara a esos hombres para que me matasen. Terry se mantuvo en silencio por un momento. Sí, es más verosímil, supongo, dijo, y el mismo tono de su voz le indicó a Candy
que pensaba todo lo contrario. Poco deseosa de volver a discutir con él, la joven suspiró. Como es obvio que no nos pondremos de acuerdo en esto, creo que lo mejor será cambiar el tema. Ahora, háblame tú de ti. ¿Cómo llegaste a ser el lobo o lo que sea? De forma inesperada, Terry sonrió y se volvió de costado para apoyar la cabeza en una mano. El movimiento le acercó más a ella, tanto que su pecho tocaba casi los pies de Candy, que se cobijaban bajo las mantas. Ella le miró, le vio tan hermoso, tan familiar y tan próximo, que sintió que su corazón se le aceleraba. Pero él estaba hablando, y la muchacha se obligó a ignorar la repentina y hormigueante impresión que la causaba, para escuchar. Detecto una lamentable falta de respeto en tu voz cuando me llamas así, niña. Debes saber que muchos hombres fuertes a lo largo y ancho de Inglaterra, sí, y parte del continente también, se amedrantan con la simple mención del lobo. Oh, pero yo no soy muy fuerte. Y no me pareces muy peligroso, replicó la joven, cuyos ojos oscilaban al bromear con él. La sonrisa de Terry se ensanchó. Sus ojos azules relucieron al mirarla. Con que no, ¿eh? Tal vez tenga que esmerarme más en mi imagen en cuanto a usía se refiere. Entonces dime, insistió ella, cuando Terry volvió a callar. Ya has escuchado la historia de mi vida. Lo menos que puedes hacer es corresponder. Qué largas palabras utilizas, Condesa, se burló él. Es evidente que has tenido la ventaja de una educación esmerada. Una institutriz, nada más, replicó Candy. ¿No has tenido acaso un preceptor? ¿No fuiste a la escuela? Eres muy bien hablado para ser un... Se interrumpió bruscamente, pues temía lastimar sus sentimientos con sus palabras irreflexivas. ¿Para ser un granuja?, conjeturó él sonriendo de nuevo, pero sin el humor que había iluminado su sonrisa anterior. Sí, supongo que lo soy, pero no se lo debo ni a la escuela ni a un preceptor, pues no he tenido ni lo uno ni lo otro. Candy le miró inquisitivamente. Terry, complaciente, prosiguió. Cuando era un muchacho, trabé amistad con una vieja alcahué, señora, que antes había sido actriz. Amélie no era una belleza, ni lo había sido nunca, pero sabía utilizar las palabras de maravilla. Me tomó un tiempo bajo su protección y no cesó hasta que aprendí a pronunciar bien. En cuanto a otra educación, aprendí como pude. Leí bastante. No podría decirte dónde aprendí eso. Lo adquirí, nada más. Y leía todo lo que podía encontrar. ¿Qué hay de tus padres?, preguntó Candy con voz suave, tratando de imaginarse al joven que él había sido. Igual de guapo y ansioso por aprender, supuso. Terry se encogió de hombros. Estoy seguro de haberlos tenido, pero jamás les conocí. He estado abandonado a mi suerte desde que apenas era un mocoso. Siendo apenas un niño, correteaba por las calles, comiendo los mendrugos que encontraba, durmiendo en portales o en barriles, o en lo que pudiera encontrar. Éramos muchos los que andábamos por ahí y más o menos nos manteníamos juntos. Fue allí donde conocí a Albert. Yo debía tener unos 7 años cuando me quitó de encima a otro muchacho más grande, cuando nos peleábamos a muerte por un pastel de carne que yo había hurtado y que el otro muchacho quería quitarme. Albert, que era más grande que el otro chico, le dio una buena paliza. Desde entonces hemos sido amigos. Hemos luchado hasta salir juntos de la miseria. ¿Y Susana qué? Terry sonrió recordando. Susana es cosa seria, ¿verdad? Fue una verdadera salvaje cuando era más joven, que andaba por las calles con el resto de nosotros. Sin duda, vendió lo que tenía para vender, pero no se dio a la bebida ni pescó la viruela como hacen muchas de ellas. Y siempre tuvo más para comer que los demás porque ganaba dinero y solía compartir lo que tenía con Albert y conmigo. Cuando nos fuimos,
Nos la llevamos con nosotros. Es muy bella. Sí que lo es. Y además popular entre los caballeros de la planta baja. Por supuesto que hoy en día puede darse el lujo de elegir a quien entrega sus favores. Al comprender el sentido de esas palabras, Candy le miró pestañeando. «¿Y no te importa?», balbuceó sin poder contenerse. Al instante enrojeció cuando él la miró con las cejas arqueadas. No tengo ningún derecho sobre Susana, ni ella lo tiene sobre mí. Puede hacer lo que guste, como viene haciendo desde hace años. Terry sonrió al recordar. Candy infirió que, sintiera lo que sintiese Susana por Terry, este no tenía intención alguna de casarse con ella, salvo que, por supuesto, los granujas fuesen poco circunspectos en su concepto de una correcta fidelidad matrimonial. «¿Cómo llegaste a ser lo que eres, el lobo?». «No es más que un apodo estúpido», contestó Terry en tono represivo. «Ya sabes a qué me refiero». Sí, ya sé a qué te refieres. Y no, condesa, no ensuciaré tus oídos relatándote los detalles de eso. Baste decir que al crecer descubrí que tenía un don para pensar en las cosas más rápido que la mayoría, para efectuar operaciones con éxito, para dirigir las cosas. Yo era un buen líder, Albert un buen ejecutor. Juntos subimos desde abajo y aquí estamos. Candice concluyó que los detalles que él se negaba a relatar eran al mismo tiempo sumamente interesantes y sumamente desagradables, pero se avino a dejarlo pasar por el momento. No obstante, había algo que picaba su curiosidad. «Señor Granchester». «Terry, Candy. Vamos, es un nombre muy fácil. Terry». Candy tuvo que sonreír al observarle vocalizar burlonamente. «Terry, entonces, ¿podrías decirme, por favor, qué es un ratero?». Terry la miró con severidad, luego rió. «Veo que la cháchara de Susana no ha sido totalmente ininteligible para ti, ¿verdad? Muy bien, condesa, permíteme instruirte. Un ratero es alguien que saca el reloj de oro del bolsillo de un caballero o los billetes de su cartera una tarde de paseo en Piccadilly. Es un carterista, más o menos». «Vaya», Candy quedó fascinada. «Entonces tú eres el jefe de los carteristas». Terry suspiró. «Soy el jefe de todos los oficios ilícitos que hay en Londres. Soy aquel a quien acuden los hombres cuando necesitan que se ejecute alguna tarea. Y si acepto el encargo, elijo a quienes lo ejecutarán. Nada se hace en Londres sin que yo lo diga». «Entonces, los hombres que me secuestraron trabajaban habitualmente para ti». Terry movió la cabeza afirmativamente. «En tu caso, actuaban por su cuenta». «¿Y qué más haces?». Candy le miraba con ojos asombrados. El temor hacia él, que había superado totalmente días atrás, resurgió al darse cuenta de lo malvado que era verdaderamente su modo de vivir. Observando que una sombra repentina oscurecía los ojos de Candy, Terry frunció el ceño, luego le brindó una quebrada sonrisa. «Pues juego bastante bien al blackjack». «¿Qué es eso?». Terry suspiró. «Es un juego de cartas, condesa. Ya veo que nunca lo has jugado». «No». «Entonces te enseñaré. Pero, ¿acaso tienes algo mejor que hacer? Tal vez una cita urgente». Candy rió. «No». «Pues entonces». Sin embargo, Candy seguía negándose. Nunca en su vida había jugado a las cartas, y hacerlo con Terence Granchester no podía ser un modo correcto y decoroso de pasar una tarde.